Este es su hermano y obispo Mario Medina. Estamos en La Biblia Responde número 65. Y la pregunta en esta ocasión es la siguiente: ¿estamos bajo la ley? En el libro de Romanos, en su capítulo 6, en su verso 14, allí Dios dice que no estamos bajo la ley. A veces podemos leer que Dios dice que no estamos bajo la ley y podemos enseñar que Dios está diciendo que no estamos bajo ley, que es diferente. O sea, cuando se dice que no estamos bajo ley, se nos está exonerando de cualquier tipo de ley. Pero eso no es lo que Dios dice allí en el libro de Romanos, en su capítulo 6, su verso 14. Allí Dios dice que no estáis bajo la ley, hablando de una ley en específico. Bendito sea el santo nombre del Señor. Y dice ahí mismo en el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Pero antes de entender lo que Dios dice en el versículo 12, tenemos que estar claro de qué es ley. Conforme al diccionario de la lengua española, ley, el primer concepto de ley es mandamiento. Segundo concepto, orden. Tercer concepto, mandato. O sea, que ley y mandamiento, orden y mandato es lo mismo. Ahora sí podemos tratar de entender lo que Dios nos dice en el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortales, de modo que le obedezcáis. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ya sabemos que el pecado es una persona. El pecado fue lo que Satanás puso sobre la serpiente. El pecado es el fruto del árbol. Ese fruto del árbol que estaba sobre la serpiente. Ese es el pecado. Entonces, el pecado mandó a Eva que comiera. O sea, le dio una ley que comiera. Pero ya Eva tenía una ley de parte del verbo, de parte de la justicia, de parte de Dios, que no comiera. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces, el pecado da su ley y la justicia, o sea, el verbo de Dios da su ley también. Bendito sea el santo nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Ahora, Dios nos dice ahí en Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. El pecado que estaba sobre la serpiente, que es el fruto, que es la mentira, dice Juan 8:44, pasó del cuerpo de la serpiente, pasó al cuerpo de Eva.
Entonces Dios lo que está diciendo es que el pecado está en nuestro cuerpo mortal. Pero Dios está diciendo que no le obedezcamos en su concupiscencia. O sea, no hagamos lo que Él desea, lo que el pecado quiere. Pero sí tenemos que entender que el pecado va a estar en nuestro cuerpo mortal hasta que muramos o hasta cuando Dios venga. Pero Dios lo que nos está mandando a que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. ¿Qué es un reino? Lugar de dominio, establece el diccionario de la lengua española. O sea, que no le obedezcamos, que no obedezcamos al pecado, así como obedeció Eva y Adán. Eso es lo que Dios nos está diciendo ahí. Bendito sea el santo nombre de Dios. O sea, que no hagamos lo que el pecado nos manda a hacer desde allí, desde nuestro cuerpo mortal. Cuando nosotros deseamos en el cuerpo hacer algo contrario de lo que Dios nos ha mandado hacer, es el pecado que nos está mandando. Y por eso Dios dice que no reine el pecado. En nuestro cuerpo mortal debe reinar la justicia, o sea, lo que Dios manda, no lo que el pecado manda, no lo que el fruto del árbol manda. Ahora, cuando se enseña que no estamos bajo ley, como antes le dije, se nos está exonerando de cualquier ley, pero no es lo que Dios dice. Ahí Dios está hablando de la ley del pecado. Porque si bien quedamos bajo esa ley cuando Adán y Eva pecaron, porque dice 1 Corintios 15:22 que en Adán todos mueren, pero Dios nos compró no para hacer la voluntad del pecado, sino para hacer la voluntad de Él. Bendito sea el santo nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. No podemos ser gobernados por la ley del pecado, sino por la ley de Dios. Oh, gloria al Señor. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Y ahí en Romanos, en su capítulo 7, o sea, el capítulo que sigue, a veces Dios nos deja saber de una manera clara en el mismo capítulo de qué ley está hablando. A veces nos deja saber entonces en el capítulo que le sigue de qué ley está hablando. Y ahí en Romanos, en su capítulo 7, su verso 22, allí Dios nos dice que está hablando de la ley del pecado. Bendito sea el santo nombre de Dios. La ley del pecado fue aquella ley, aquel mandato que el pecado le dio a Eva. ¿Cuál fue ese mandato? Que comiera. ¿Cuál era la ley de justicia que estaba sobre Eva antes de Eva obedecer a la ley del pecado? Que no comiera. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces tenemos que tratar de entender que cuando Dios dice que no estamos bajo la ley, ahí en Romanos capítulo 6, capítulo 7, está hablando que no estamos bajo la ley del pecado. Sí, antes de Dios comprarnos con la sangre de Jesús, estábamos condenados, estábamos bajo esa ley del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos compró y nos dio vida con la sangre del Cordero. Ya no estamos bajo la ley del pecado para obedecer al pecado, sino que estamos bajo la ley de justicia, bajo la ley de Dios, para obedecer a Dios. Y es claro que ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 23, Dios está hablando de la ley del pecado. Dios no quiere que nosotros obedezcamos a la ley del pecado.
que nosotros hagamos lo que el pecado nos manda desde nuestro cuerpo carnal, porque somos de Dios, no del pecado. Dios nos compró. Así pues que será hasta una próxima intervención. Síganme en YouTube a Dios Poderoso. Y si tiene alguna pregunta bíblica concerniente a la palabra de Dios, la puede hacer vía WhatsApp, enviando una nota de voz o llamando al número 347-651-4710. Repito, 347-651-4710. Me gustaría escucharle. Y por favor, no se olvides de suscribirse a mi canal. Dios le bendiga.